Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Voces Indígenas, un proyecto impulsado por la plataforma Impacto Indígena y apoyado por la Fundación KM y la Fundación Pacto Social. Se estima que en Latinoamérica existen más de 42 millones de personas pertenecientes a los pueblos indígenas y hoy estamos con una gran amiga que es parte de esa rica diversidad. Nos acompaña Cleidy Sagva Koch, una lideresa maya, hablante de Quechua, estudiante de ingeniería agronómica. Su trayectoria incluye una larga participación en espacios internacionales como los foros de la CEPAL, en la construcción e implementación del Acuerdo de Escazú. Claudia también es creadora de contenido digital, una tiktokera como le llamamos en Chile, con un fuerte enfoque cultural para visibilizar los valores de su comunidad. También en 2024, perdón, fue nombrada embajadora de la Cumbre de Jóvenes Globales en Montreal, Canadá, y reconocida como hija predilecta de Alta Verapaz. Actualmente trabaja en Conexión ICO Latinoamérica como encargada de interculturalidad y género. Así también es una gestora empresarial con intervenciones en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Entre sus logros también destacan haber sido electa como princesa Tezulutlán y flor nacional del pueblo maya en el año 2023 y 2022, consolidando su compromiso con la promoción de los derechos del pueblo indígena y la preservación de sus identidades culturales. Bienvenida, hermana Cleidy. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro podcast Voces Indígenas. Bueno, primero que nada les di un saludo en mi idioma materno. Estoy muy feliz de poder compartir este espacio con usted y también muy agradecida por extenderme la invitación de poder compartir nuestros saberes, nuestras experiencias y sobre todo nuestras vivencias aquí en el territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Cleidy. Qué gusto verte nuevamente después de casi un mes que estuvimos juntos en Canadá. ¿Nos puedes contar un poco más sobre tu origen? ¿Cómo fue crecer en Santa Catalina, La Tinta, Alta Verapaz, como una joven maya? Sí, claro. Bueno, realmente mi experiencia desde muy niña ha sido muy bonita. Primero que nada, pues mis papás me han enseñado el valor del trabajo, el valor de salir adelante y pues yo estudié la primaria en la Escuela Oficial Urbana Mixta, número uno, muy conocido allá en Santa Catalina La Tinta. Y pues también por cuestiones de salud, tanto de mi papá y asimismo en busca de mejores oportunidades, decidimos mudarnos a San Juan Chamelco, pues en donde es nacido mi papá. Pero mi experiencia en la tinta fue muy gratificante, me dejó sembrado muchos valores para salir adelante y sobre todo perseguir mis sueños. Desde muy niña pues acompañé a mis papás, mis papás son comerciantes y pues yo los acompañaba por la tarde, en las mañanas estudiaba o incluso pues desde muy pequeña también vengo involucrándome en temas de emprendimiento. Con mi mamá pues teníamos emprendimientos, algunas ventas de comida, por ejemplo, o refacciones en los cuales pues yo la apoyaba, ¿verdad? Entonces, para mí fue una infancia muy, muy bonita y pues muy agradecida con nuestro creador y formador del universo por permitirme aventuras y experiencias muy, muy lindas que sin duda alguna me han forjado como joven hoy en día. ¿Nos puedes contar un poco más sobre la cosmovisión, la cultura maya? Cuando nosotros estábamos en el colegio en Chile siempre hablaban de tres grandes pueblos, los incas, los aztecas y los mayas. ¿Cómo es ser maya hoy en día? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo funciona? ¿Son varios sus pueblos? No sé si nos puede contar un poco más. Sí, claro. En Guatemala, pues hay cuatro etnias y las cuatro coexisten. Está la maya, la xinca, garífuna y mestizo. Sin embargo, el sistema de educación, pues muchas veces no profundiza en el tema de nuestra identidad cultural, ¿verdad? Si bien justo yo platicaba con otros jóvenes y asimismo con personas ya adultas que conocen más profundo de nuestra identidad, de nuestra cultura y nuestra historia, muchas veces pues nos enseñan historias que no es la nuestra, en donde realmente pues deberíamos aprender, ¿verdad? Lo que es nuestro. Y pues
Un claro ejemplo que yo me he dado cuenta, pues, ha sido que, por ejemplo, en cada territorio, pues han habido líderes indígenas que han defendido Mm. el territorio, pero muchas veces nos enseñan el nombre de otros. Entonces, por ejemplo, el líder indígena de Sulutlán, como era conocido Alta Verapaz, pues era Popopats. Pero muchas veces los niños o niñas o los que están estudiando no lo conocen debido a la Mm. falta de conocimientos, a compartir esos saberes, esas historias en las escuelas, en los colegios. Entonces, yo creo que ahí también hemos tenido una falencia desde el sistema educativo en poder compartir estos saberes tan importantes. Y, de verdad, esto es como una pregunta que tengo importante, porque acá en Chile nos enseñaron en el colegio que la cultura maya como que había desaparecido, siempre se dice eso. ¿Qué ocurrió en la realidad? ¿Ustedes están reconocidos como un pueblo indígena en Guatemala? ¿Cómo funciona la relación entre los pueblos indígenas y el Estado por allá? Sí, claro. Bueno, realmente no, los mayas pues no desaparecieron, si bien pues se dio esa que como lo hemos escuchado, ¿verdad? Que descubrieron América, que pues los eh, conquistaron América, que llegaron a los territorios, pero realmente nosotros nunca desaparecimos. Si ¿Y por qué se bien dice eso entonces? Porque de verdad que todavía enseñan en Chile que los mayas desaparecieron. Es como extraño. no, no, definitivamente no. Yo tengo una abuela que es netamente indígena, abuelos que es netamente indígena, que hablan el idioma materno y que su primer idioma es el idioma quechí ¿Mm? y no el español. Y yo puedo decir, bueno, si bien ciertas circunstancias, situaciones, el mestizaje que se dio aquí fue grande. Pero aún Mm. así, los que seguimos estando acá, estamos muy orgullosos de nuestra identidad. Mm. Realmente, por ejemplo, a mí me llena de mucho orgullo decir que vengo de abuelos y de abuelas indígenas. Mm. Conocer esa historia, esos grandes descubrimientos que nuestros pueblos indígenas y avances dentro de la cosmovisión maya que hubo, realmente es muy bonito escucharlo y saber que yo vengo de esa sangre. Mm. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta también es sentirnos orgullosos de nuestra identidad cultural para decir que los mayas ya no están. Siguen Mm. estando, siguen viviendo y por supuesto siguen luchando. Claro. Puede haber sido una suerte de asimilación forzosa, inmigración desde los estados a los pueblos indígenas, como suele ocurrir en Chile. También hace un par de días entrevisté a un hermano Kawashkar y todavía también en Chile se dice que los Kawashkar desaparecieron y todavía existen. Es algo colonial quizás que hay. Qué lindo lo que dices de tu abuelo. Y justamente eso te quería preguntar, ¿cómo influyó en tu vida el saber que eres indígena y este orgullo que nos menciona de dónde viene de tu abuelo, me imagino? Claro, tal vez también me gustaría agregar de que solo con quizás decir que los mayas ya no están, siguen existiendo. Actualmente en Guatemala existen 22 comunidades lingüísticas y una de ellas es al que yo pertenezco, que es la maya Cachi, y pues hay un montón más de riqueza cultural, lingüística, y pues yo creo que eso es lo importante también que nosotros podemos decir al momento de posicionarnos y decir los mayas no desaparecieron. No, Y esas siguen 22 estando. comunidades son parte del pueblo maya. Sí, así es. Mira. ¿Y el pueblo maya cuántas personas son en Guatemala? ¿Cuántos indígenas hay en Guatemala? Bueno, realmente los mayas somos, si no estoy mal, ahorita, bueno, no puedo brindarle un dato exacto, pero realmente alcanza entre alrededor del 40 a 60%. ¿De la población total o de los indígenas? Total, de lo indígena, quienes se Ya. identifican indígenas, porque recordemos de que, bueno, según el censo que se ha hecho, lamentablemente pues muchas personas ya no se autoidentifican indígenas. Entonces yo creo que también ahí hay una problemática
también ver por qué ya no se autoidentifican indígenas debido a la discriminación que pueden sufrir, por ejemplo, al pertenecer a una etnia, al hablar algún idioma materno, pero yo creo que debemos romper con eso y seguir avanzando y sentirnos orgullosos de nuestra identidad. Hoy la sociedad guatemalteca es racista todavía o se incluye a los indígenas. Por ejemplo, ¿tienen parlamentarios indígenas? ¿Hay ministros? ¿Cómo se incorpora a los indígenas allá? Claro, en temas de participación de los pueblos indígenas sí todavía nos hace falta mucho. Si Mm. bien actualmente pues tenemos una congresista indígena y pues es la única mujer que incluso pues forma parte de este proceso tan importante y hasta el momento es la única y pues yo creo que tenemos que trabajar bastante para seguir impulsando la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Asimismo, pues hemos visto un avance con este gobierno y esperamos, ¿verdad? Que muchas veces es lo que hemos discutido también con otras personas, es que muchas veces llegan indígenas a ciertos puestos, pero cuando ya están ahí se corrompen. Entonces, Mm. yo creo que eso también nos ha venido a afectar bastante. Pero sí, actualmente hay que trabajar mucho, no solo en la participación de los pueblos indígenas, sino que también de las mujeres indígenas. Mm. Sobre todo, exactamente. Y los jóvenes indígenas como tú. Esperemos que tú en los próximos años también seas congresista. Eh, Tú has sido una joven lideresa desde muy temprana edad. ¿Qué te motivó en este activismo, en este liderazgo? ¿Cuáles fueron tus primeros inicios para involucrarte en estos asuntos públicos indígenas? Bueno, quiero destacar la importancia también de los espacios culturales, Mm. el cual yo he tenido la oportunidad de poder ser parte. Bueno, desde niña mi mamá me ha apoyado y yo recuerdo esa vez que ella me dijo, bueno, hay una elección y mira, me gustaría que participaras. Entonces yo le dije, bueno, está bien. Y como yo le decía, ¿verdad? Que por las mañanas yo iba a estudiar y por las tardes apoyaba a mis papás en temas de venta. Entonces, pues nosotros teníamos nuestro puesto y entonces ya ahí yo iba y entonces tenía que atender a la gente en el idioma quechí. Entonces ahí aprendí el idioma quechí. Entonces, para ser parte de estos procesos uno tenía que saber el idioma. Entonces mi mamá me dijo, mira, tú hablas quechí, te gusta también, yo lo he visto. Y entonces a mí siempre me ha tocado, me ha gustado como exponer, me ha gustado declamar. Entonces me dijo, mira, puedes participar. ¿Y qué elección era, Entonces, disculpa? ¿cómo? ¿Qué elección era? ¿De qué cargo? Sí, entonces, bueno, la elección era la nieta del sagrado maíz, que en el idioma materno es Rimam Ishin. Entonces yo Ujú. recuerdo que esa vez mi mamá me dijo, mira, tenés que ir a hablar frente al público, tenés que portar tu indumentaria. Entonces me empezó como a instruir esa parte, también me contó sobre un poquito de la historia, porque pues hemos ido perdiendo nuestra historia desde cada municipio, lamentablemente. Entonces me contó la importancia de portar la indumentaria, de un huipil, de un corte, hablar mi idioma materno. Entonces, y me dijo, si vas a ir a hablar en público, vas a ir a hablar sobre eh, el trabajo infantil. Entonces, para mí fue como, wow, bueno, me llama bastante la atención. Y yo recuerdo esa vez que fui a participar, que di mi discurso. Entonces luego sacaron a finalistas y yo era una de las finalistas y recuerdo que me dieron una pregunta sobre qué opinaba yo sobre el trabajo infantil. Entonces ¿Ya? yo recuerdo ¿Te que acuerdas qué dijiste? cuando... ¿Cómo? ¿Te acuerdas qué dijiste? Sí, yo recuerdo que cuando iba yo también a vender, pues yo miraba a unos niños, no sé si ustedes en Chile los conocen como lustradores, entonces, No, no hay mucho. Pero ¿no? sí lo digo. Ok, sí, los que digamos limpian Sí, sí, sí lo conozco, zapatos, pero no hay mucho acá en Chile. sí, entonces yo recuerdo que veía a estos niños y platicaba con ellos.
no sé, siempre me ha gustado como platicar, socializar. Si yo me encuentro a alguien en el parque o en el mercado, Doy yo fe me de pongo eso, a porque he hablar. hablado mucho en Canadá. ¿Cómo? Doy fe de eso, porque he hablado mucho en Canadá. Claro, Y tú, entonces, ¿cuántos años tenías? 12 años, ¿no? sí, sí, Era muy yo chica. sí, muy pequeña. Bueno, no sé si muy pequeña, pero entonces yo les Y preguntaba esta, que si estudiaban y ya, y esta ellos me señorita decían que del, no. ah, Entonces esto, fue ahí cuando yo empecé como a sacar ciertos conceptos. Y mm, entonces fue ahí cuando yo dije que lamentablemente en nuestro municipio hay muchos niños frustradores, que muchas veces no están estudiando y al no tener mm, oportunidades a la educación, desvían su camino, se vuelven drogadictos, mm, van a malos pasos. Entonces, fue eso que, bueno, yo literal expresé lo que yo veía en mi comunidad. Entonces, de ahí pues llegó la fase final y dijeron que pues la que se quedaba con el título era yo. Entonces fue ahí que empezó todo. Entonces era de ir a ciertos espacios, expresar las problemáticas y sobre todo poder también proponer. Entonces si hay algo a mí que me ha gustado es que si voy a también mencionar alguna problemática, me gusta buscarle, por supuesto, no vamos a exterminar y solucionar todo, pero yo creo que con nuestro aporta. granito de arena podemos aportar en un cambio. Entonces fue Mm, así que inicié también con proyectos sociales. Recuerdo que iba con comerciantes, les pedía su apoyo, que si querían donar esto para los niños y así me mantuve. Entonces yo creo que se fue dando la verdad. qué lindo. Y ahí tu mamá fue importante motivarte, alta confianza. Sí, claro, mi mamá me apoyó bastante, de hecho ella me dijo, mira, vas a ir a participar, pero si perdés, eso no importa, lo importante es que tú Bueno, estés ahí y eso, ¿verdad? Entonces, cuando ella me dijo eso, yo dije, bueno, está bien, entonces, porque ya había tenido una experiencia anteriormente, yo me puse mm, súper triste porque no se dio, entonces me dijo, mira, no tenés que ponerte triste, entonces mi mamá siempre ha sido ese hombro y también me ha apoyado bastante. Y no solo mi mamá, también mi papá también. qué bueno, Cleide, me encanta tu familia, cómo te empoderan así. Y te dan resiliencia, porque la vida igual se gana y se pierde, pero el que acá en Chile dicen el que la persigue la consigue. Así que, bien, felicitaciones. Y solo para cerrar esta idea, lo de la señorita del sagrado maíz es como una suerte de... ¿Qué significa eso? Porque acá no tenemos nada de ese tipo. Bueno, es nieta del Niente, ¿no? sagrado maíz, sí. Bueno, el maíz juega un papel muy importante dentro de nuestra cosmovisión, dentro de nuestra identidad como pueblos indígenas. Al guatemalteco no le puede faltar las tortillas sobre la mesa. Según nuestro Popol Vuh, pues nosotros fuimos hechos a base de maíz y pues eso ya viene dentro de nuestra identidad. Mm, Hoy en día me gustaría también mencionar que el sincretismo también se ha dado en nuestra región. El mm, sincretismo es la fusión entre la espiritualidad maya y la religión. Entonces se ha visto mucho acá y yo creo que también así es ya. como se ha preservado una parte también de nuestra identidad. Qué lindo. Bueno, qué lindo tu historia, tu infancia y cómo tus padres te apoyaron y te empoderaron para la mujer que eres hoy, que eres una lideresa global. Sí, qué contento. Ahora, tú trabajas en algo que se llama Conexión ICO Latinoamérica, como responsable de interculturalidad y género. ¿Nos podrías contar un poco más lo que están haciendo ahí y en qué países están trabajando? Sí, claro. Bueno, actualmente, como tú lo has dicho, laboro para Conexión y estoy como gestora empresarial y recientemente pues como responsable de interculturalidad y género. En mi rol como gestora empresarial he impulsado el empoderamiento económico de los jóvenes, mujeres, indígenas y no indígenas en la creación de iniciativas económicas comunitarias, desde la elaboración de un plan de negocio, desde el fortalecimiento de las capacidades financieras y pues brindarles también ese acompañamiento Mm, en el desarrollo de sus iniciativas.
Entonces, he aportado desde ese ámbito. He tenido la oportunidad de trabajar con mujeres indígenas, bribris, cabecars, lencas, y pues sobre todo en mi Mm. territorio aquí, con personas mayablantes chi, pocumchi y pues mestizos o Sí, mestizos. eso es súper importante, fíjate. En muchas partes de Latinoamérica los derechos de los pueblos indígenas están ya bien reconocidos, pero la implementación es el gran problema. Y la implementación cuesta que el Estado o los Estados avancen, pero si los indígenas logramos autonomía económica con iniciativas como la tuya o la que estamos impulsando en Chile con la Fundación de Empresas Indígenas, podemos mantener nuestra forma de vida, podemos proteger nuestros territorios, nuestros derechos, y es mucho más fácil poder avanzar. Así que qué bueno que estén avanzando en esa línea y podemos colaborar, de hecho, en algunas cosas. También, sí. Sí, pues quizás la importancia también de crear estas iniciativas económicas comunitarias como un medio de vida para fortalecer la gobernanza para la defensa de los territorios. Si bien hay personas que defienden los territorios, sabemos que diario necesitamos alimentarnos, necesitamos estar fuertes, y esto solo se puede teniendo o generando algún ingreso. Entonces Mm, yo creo que eso es importante también poder abordarlo, y es ahí donde Conexión pues ha tenido esa intervención. qué bueno. Tú también eres multifacética, pero una de tus sombreros, le llamamos acá, es ser creadora de contenidos digitales para la comunidad Quechua. ¿Cuál es el propósito y qué beca te ganaste para hacer esta campaña informativa a través de TikTok? ¿Y cuál es tu servo que te puedan seguir nuestros auditores? Sí, claro. Bueno, realmente el proyecto Shishnimal Ruil Chakra inició gracias también a un curso en el cual pues yo tuve la oportunidad de ser parte de Conexión. Me fortalecieron mis habilidades digitales en la edición de videos, en utilizar aplicaciones para poder subir contenido digital. Entonces fue ahí que partió todo. Y gracias a eso, pues hoy en día tengo la oportunidad de coordinar este proyecto con Cultura Survival, en donde actualmente pues estamos trabajando e impulsando la educación ambiental Mm, en la generación de contenido en el idioma quechí, con la finalidad de concientizar a la gente en temas de reciclaje, basura, la quema de la rosa, que muchas veces pues ha sí, causado incendios mm, forestales claro. incontrolables. Entonces hemos estado trabajando en eso, y también pues desde las comunidades hemos hecho capacitaciones, talleres sobre derechos humanos en asuntos ambientales, la importancia de poder proteger nuestros bienes naturales y pues todo lo que engloba la defensa y la gobernanza del territorio. Oye, y el tema de conocimientos ancestrales, indígenas, ¿cómo es la percepción de la gente indígena allá? Que tú lo difundas por redes sociales, lo encuentran como algo valioso para transmitir conocimiento a las generaciones. Es interesante, el otro día estaba viendo que en Canadá hay una academia de TikTokers indígenas. Y parece ser que una buena iniciativa, una nueva forma de poder transmitir esto y preservar estos conocimientos centrales. ¿Cómo ves esa Bueno, iniciativa? yo creo que es importante también mostrarle nuestra identidad al mundo. Yo sé que en cada rincón del país hay diversidad cultural, y muchas veces, por ejemplo, ¿verdad? Que quizás la gente pues no tiene la oportunidad de venir a conocer nuestros territorios, pero quizás dentro de algunos videos que nosotros vayamos subiendo puedan conocer un poquito más y les pueda interesar y profundizar. De hecho, una de las experiencias que también pues, tuve en Canadá fue como compartirles esa parte, y yo vi cómo les llamaba la atención, y me decían que en el futuro quisieran visitar Guatemala. Entonces yo creo que podemos utilizar las redes sociales a nuestro beneficio. Entonces, y no solo en nuestro, sino como en nuestra comunidad, al mostrar la identidad que nosotros tenemos. Podemos llamar la atención a más personas que puedan interesarse en aprender sobre la historia de Guatemala, pueblos indígenas, los monumentos naturales que tenemos, y eso, podemos utilizar estas herramientas tecnológicas para poder contribuir al desarrollo también de nuestra comunidad. Sí, qué interesante. Tú fuiste nombrada también como embajadora del One Young World.
en 2024, y eso te permitió representar a Guatemala en esta plataforma internacional. ¿Qué aprendiste de esta experiencia en Montreal y cómo ha influido en tu visión de los derechos y oportunidades para los pueblos indígenas? Bueno, realmente fue un espacio muy enriquecedor rodearme de jóvenes que han trabajado en beneficio de sus comunidades. Es realmente inspirador y fortalece también ese compromiso en seguir aportando a mi comunidad, en la creación de proyectos comunitarios, para poder canalizar también fondos, ¿verdad? Y que puedan llegar a las comunidades. eh, Aprovechando mis capacidades y fortalezas para poder hacerlo. Es lo que realmente pues me ha inspirado y me ha dejado este espacio, y asimismo poder esforzarme al máximo para poder romper cualquier barrera y llevar siempre las voces de nuestros pueblos indígenas a distintos eventos, no solo nacionales, locales, sino que también de manera internacional y global. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o te sorprendió del evento en los pueblos indígenas? A mí, por ejemplo, me sorprendió mucho cómo la ciudad respetaba y integraba a los indígenas. Desde que el nombre del evento tenía el nombre en indígena y en el Montreal, o que las banderas indígenas estuvieran como la ceremonia de apertura, que siempre al inicio de los eventos se reconociera que estamos en territorio indígena. Eso me sorprendió mucho, porque mi ciudad natal, Temuco, es muy parecida a Montreal, siendo mucho más chica, pero no se reconoce de esa forma. Acá en Temuco se invisibiliza lo indígena y en Montreal se destaca lo indígena, que es como su valor. Claro, yo creo que en un país y sobre todo donde las personas entienden que los pueblos coexistimos, reconocer también que los indígenas están presentes en los distintos países es sumamente importante, que lamentablemente en otros países no se da. Si bien nosotros, por ejemplo, acá en Guatemala tenemos autoridades indígenas, pero sí, muchas veces son marginados, pero realmente el pueblo no se deja pisotear y también buscan su lugar. Entonces, me gustaría resaltar esa parte donde la alcaldía indígena, las organizaciones indígenas, cada día luchan para buscar ese reconocimiento y también esa oportunidad de poder incidir. Y yo creo que ver reflejado eso en Montreal llama mucho la atención y decir, bueno, en nuestro territorio también hay lo mismo y pues debería de suceder lo mismo. Pero esperemos pues que en un futuro como jóvenes sigamos contribuyendo para que esto pase. Hay un gran camino por recorrer y pues asimismo invitar a más jóvenes en este camino, que solos pues no podemos Sí. lograr muchas cosas, pero si nos unimos todos y también si tenemos esa voluntad, creo que podemos cambiar una parte. Yo creo que viste algo importante ya. Darse cuenta, darnos cuenta de que los jóvenes indígenas, a pesar de venir de muchas partes distintas, de Australia, Nueva Zelanda, Chile, Guatemala, Ucrania, andaba una niña, a pesar de ser tan distintos, nos compartimos como una matriz común, una visión común de mundo, de respeto, de escuchar a nuestros mayores, de preocuparnos de los niños, de cuidar la naturaleza. Eso para mí igual fue bien, bien lindo, como darse cuenta de que a pesar de que nos pasó muchas veces no entendíamos nada de lo que decían los demás por el idioma, pero sí como que había un sentimiento compartido. No sé si te pasó lo mismo. Claro, claro, yo creo que lo que nos une como pueblos indígenas es la conexión que nosotros tenemos con la madre tierra, con la madre naturaleza. Sabemos que todo tiene vida, que debemos de brindarle el respeto. Yo creo que es lo que nos une a todos, Sí, sí. independientemente de nuestros idiomas, que si nos entendemos o no, pero esa conexión que nosotros llegamos a tener con nuestros bienes naturales es muy lindo y es lo que también nos impulsa a seguir trabajando, a seguir luchando en la defensa, porque pues muchas personas no lo ven así, lo ven como si fuera cualquier objeto, cuando Exacto. realmente nosotros que tenemos esa conexión inexplicable, podría decirlo, porque cuando yo, por ejemplo, a mí me encantan las grutas, me encanta las cuevas, no sé, yo siento una gran conexión y es inexplicable. Entonces yo creo que esa sensación inexplicable es lo que nos une a todos cuando estamos juntos, nos hermanamos
y independientemente si nos entendemos o no. Entonces fue muy bonito. De hecho, coincidir con todos, coincidir con usted también, conocer un poquito también sobre su identidad, sobre su cultura. Yo creo que es importante también, ¿verdad? Porque pues muchas veces es bonito, muchas veces desconocemos, ¿verdad?, lo que pasa en nuestra región. Y Sí. estar un poquito enterados de lo que pasa en cada uno nos puede aportar bastante en ser más conscientes de nuestra realidad. De repente, sobre todo en Latinoamérica, estamos muy encerrados en nuestros propios pueblos y nos miramos hacia afuera. Ustedes quizás más, pero acá en Chile como que estamos encerrados en los puros mapuches. Ni siquiera miramos alrededor de los pueblos indígenas. Y mucho menos afuera del mundo. Y mirar afuera como que da esperanza. Da esperanza de que hay un camino, de que nuestras ideas no son ideas locas, sino que están ocurriendo, que se puede avanzar, que uno puede aprender de lo demás, de la importancia de colaborar, la importancia de negociar incluso con la empresa o con los estados. No vamos a conseguir nada si solo nos encerramos en nosotros mismos. Claro, yo creo que a mí me llama mucho la atención lo que usted decía, el poder incluso negociar con Mm, empresas. Yo creo que eso es lo importante, poder tener una conversación, el acercamiento y no hacer a un lado las voces y mm. las opiniones indígenas. Yo creo que es ahí el detalle que se ha visto en cada uno de los países. Si les preguntamos a los pueblos indígenas qué opinan sobre esto, que se va a ejecutar esto, si los escucháramos, quizás realmente el impacto sería Exacto. mejor, pero al hacer a un lado y omitir esas voces, el pensar que no existen, es realmente mal, porque sabemos que los indígenas son nativos, son dueños, son pertenecientes de los territorios y entonces hay que hacerles valer su derecho. Entonces Sí. es lo que muchas veces pues no se da. Chile es reconocido por ser un país bien abierto comercialmente, un país muy globalizado, con tratado de libre comercio con casi todos los países del mundo. Y eso ha provocado que irónicamente en Chile, sobre todo las multinacionales, respeten de mejor forma los derechos indígenas que el propio Estado. Es increíble. Pero muchas de estas empresas, noruegas, alemanas, australianas, de minería y energía, que en sus países tienen leyes de diligencia de derechos humanos que la obligan a respetar los derechos del pueblo indígena, actúan mucho mejor que el propio Estado. Acá en Chile el Estado niega los derechos del pueblo indígena, mira para el lado, no hace caso, y tenemos que exigirle, reclamarle o demandarle para que nos respeten los derechos. Pero algunas empresas, no todas, evidentemente hay muchas que todavía hacen daño, que hay que cambiar su forma, pero algunas están avanzando en casos pioneros. Y como dices tú, se puede avanzar por esa vía también. A propósito de este mismo tema, usted también activamente participa en promover el acuerdo de Escazú. Si nos puede explicar un poco la importancia que usted ve en este acuerdo y de qué forma beneficia tanto a los pueblos indígenas como a los defensores del medio ambiente en Guatemala. Sí, claro. Bueno, realmente en Guatemala cabe resaltar que ha habido mucha criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos y por ello es importante la ratificación del Acuerdo de Escazú. Desde el 18 de abril del 2021 fue firmante, pero sin embargo no lo ratificaron y yo creo que es sumamente importante. Recientemente pues tuve la oportunidad de estar en un espacio muy enriquecedor, el cual mi organización Conexión me dio la oportunidad de estar y pude ver un documental sobre la defensa de los territorios del pueblo Carchi, pero que está en otra región, que es la región de Izamal. Ver cómo se les denigraba sus derechos, la lucha que hacían, realmente eh, es, es bastante, ¿cómo lo podría decir? Al verlo, realmente vienen sentimientos encontrados. Conmovedor. Sí, conmovedor. Exacto, es realmente conmovedor. Y yo digo, ¿cómo es posible que un gobierno, que una empresa permita esto, les pase esto a nuestros hermanos cachis? Entonces, ver esto documental, por supuesto, aquí en nuestra región, en Alta Verapaz, pues también, ¿verdad? Quizás es uno de los departamentos con los índices más altos en pobreza, en migración también.
quizás ha sido también a causa de estas problemáticas. Hemos tenido problemas con las hidroeléctricas, por ejemplo, pero muchas veces el desconocimiento de lo que pasa en los municipios nos hace ser apáticos. Entonces, por ejemplo, yo aquí vivo en un municipio, pero quizás no se ven este tipo de problemáticas. Pero al ver un documental y que me conmueva, bueno, yo digo, realmente mis hermanos están haciendo una lucha, defendiendo el río, defendiendo los bienes naturales, y todo esto es realmente importante porque el vital líquido no solo es para ellos, sino que es para toda la población en general. Entonces, es realmente conmovedor esta parte, el poder presenciarlo y vivirlo detrás de cámaras. Y uno dice, bueno, realmente este pueblo necesita más acuerpamiento, más acompañamiento, y que en los espacios en los cuales nosotros tengamos la oportunidad de incidir, podamos visibilizar esos esfuerzos también. Entonces, por ello yo creo que es importante que el Acuerdo de Escazú se pueda ratificar, porque también busca impulsar el acceso a la información ambiental, asimismo garantizar también, ¿verdad?, el proceso de consulta que deben de tener los pueblos indígenas en su territorio, y asimismo la protección que deben de tener los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Sí, eso que tú mencionas al final es súper importante. Sobre todo en Chile quizás no es tan conocido, porque acá hay pocos casos de vulneraciones o amedrentamiento físico, al menos a defensores de los derechos humanos. Ahora hace poco hubo un caso que está muy como vivo todavía, con salmonera en el sur, que está en investigación, todavía no se sabe qué ocurrió, que falleció un dirigente antiguo indígena. Pero vemos que fuertemente en el Amazonas, más cerca de Colombia, Ecuador, hay muchos dirigentes indígenas que lo están matando a la empresa. De hecho, hoy hablé con André, otro entrevistador, y me contaba que falleció un joven indígena esta semana. Entonces es un tema súper delicado. Y el relator de Naciones Unidas, el ex relator Francisco Cali, decía, claro, que es guatemalteco, ¿cierto? Sí, decía que una de las principales preocupaciones actuales en derecho indígena es justamente la defender o proteger a los defensores ambientales indígenas que están en mucha parte del mundo asesinándolos. Sí, bueno, yo creo que también el impulsar espacios en donde los jóvenes, las personas tengan acceso a esta información es importante. Me gustaría destacar y mencionar también el cómo inició esta parte de poder impulsar el Acuerdo de Escazú. Eh, bueno, realmente yo había visto una convocatoria en las redes sociales de parte de la Asociación Generaciones de Paz, que decía que invitaba a jóvenes a participar en el foro de defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien yo ya trabajaba en la promoción, ya estaba en mi activismo digital, en la promoción de los derechos humanos, bueno, yo dije, yo quiero estar aquí, porque de hecho también es lo que he estudiado, soy perito en recursos naturales. Entonces yo dije, me gustaría profundizar el tema de derechos humanos en asuntos ambientales. Y justo pues se me dio la oportunidad de poder asistir al foro de la CEPAL. Entonces ahí yo pude opinar y asimismo mostrar mi perspectiva en la elaboración del plan de acción para la implementación del Acuerdo de Escazú. Al retornar a mi país, la organización me dio la oportunidad de poder llevar la consulta pública a mi territorio. Entonces yo digo, y justo lanzaron la cantidad de respuestas que recibieron de parte de los países centroamericanos. Y me llena de mucha satisfacción ver que Guatemala envió alrededor de 70 consultas. Entonces, de parte del trabajo de la asociación, el esfuerzo conjunto que realizamos, nosotros logramos enviar 60 consultas.
Entonces, eso fue gracias a que la organización también que impulsó mi participación le brindó la oportunidad a más personas que pudieran estar en esta consulta. Y yo me pregunto, si quizás yo no hubiera asistido a este espacio, ¿será que hubiera llegado la consulta? ¿Será que Mm. se hubiera promovido? Bueno, realmente la respuesta pues queda al aire, ¿verdad? Porque es realmente satisfactorio ver cómo las personas pueden colaborar si están enterados de lo que pasa fuera de nuestro país o de lo que se discute fuera de nuestro país. Entonces es también que por eso reafirmo mi compromiso el poder impulsar y llevar las voces de mi comunidad a otros espacios para que también yo pueda traer más oportunidades para mi comunidad. Lo que tú acabas de mencionar, yo creo que es una de las principales brechas de los liderazgos indígenas actuales. Estamos quizás muy instalados en otros países y nos falta conocer la realidad de otros pueblos indígenas. Por eso, de hecho, con Voz Indígena estamos invitando también a personas de otros países para conocer sus realidades. Porque, por ejemplo, tú mencionaste algo de la alcaldía indígena. Acá en Chile no existe eso. Eh, o en Colombia están las universidades indígenas impulsadas por los pueblos indígenas. Acá en Chile tampoco está eso. Bueno, en Chile no tenemos casi nada indígena. Pero el punto es que sirve mucho para inspirarse, para buscar ideas, para colaborar. La importancia de que los jóvenes nos capacitemos. Nos capacitemos en nuestros conocimientos indígenas, pero también en los conocimientos no indígenas, para entender el mundo de hoy. A mí, por ejemplo, en Canadá me gustó que había muchos temas de que se mezclaban. Mezclaban temas de sostenibilidad y pueblo indígena, temas de TikTok y pueblo indígena, temas inteligencia artificial y pueblo indígena. Como que al ser indígena no tenemos que limitarnos solo a estar en el campo, solo a las cosas pequeñas, sino que también podemos cambiar el mundo utilizando las herramientas de ellos. No sé cómo ves eso tú. Claro, claro. Y pues, bueno, desde la coalición regional por el derecho a vivir en un medio ambiente sano en Centroamérica también es lo que busca. No solo visibilizar a Guatemala, sino que a Centroamérica en general. Entonces, a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, a Honduras. Llevar esas voces de manera regional, esa perspectiva de lo que sucede y Mm. sobre todo, como lo mencionas, ¿verdad? Conocer de quizás los avances que han tenido otros pueblos indígenas puede llegar a ser de gran ayuda para nosotros Mm. y decir, bueno, debemos de seguir adelante, si ellos pudieron, nosotros lo podemos hacer y seguir en la lucha. Sí, eso parece ser el camino. Y ya para ir cerrando en la última sección, de las perspectivas del impacto indígena. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos que enfrentan los pueblos indígenas tanto en Guatemala como en Centroamérica hoy en día? Especialmente en términos de desarrollo sostenible, cambio climático y derechos humanos. Bueno, a mí me gustaría enfatizar la parte de la falta de participación, bueno, el reconocimiento de la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, en estos Mm. espacios tan importantes que no solo repercute en el país, sino que también en los territorios. Entonces yo creo que nos hace falta más esto, el poder trabajar también en quitar esos estigmas sobre los pueblos indígenas, que muchas veces pues se piensa que no saben nada cuando realmente están llenos de sabiduría ancestral, de conocimiento realmente muy beneficioso para nuestra sociedad. Y pues esto es importante poder tenerlo en cuenta. Esperemos igual que con este gobierno que nosotros tenemos, se siga aperturando más espacios para los pueblos indígenas. Para nosotros es muy satisfactorio ver a nuestros hermanos indígenas en estos espacios para que puedan hablar, ¿verdad?, por nosotros y asimismo poder poner en la mesa estas problemáticas y situaciones que afrontan en los territorios. Entonces yo creo que es importante ver esa parte o empezando a ver esa parte para garantizarles los derechos. Entonces de esta manera nosotros podemos seguir avanzando y seguir construyendo un mejor futuro para todos y todas. Tú antes mencionaste la alcaldía indígena. ¿Cómo funciona ese mecanismo de gobernanza?
Sí, bueno, digamos las alcaldías indígenas son pueblos indígenas organizados y ellos tienen su propio modelo de organización. No el Estado les dice cómo ¿Mm? tienen que organizarse, sino que ellos mismos. Por ejemplo, están los 48 cantones, lo que yo le decía, la alcaldía indígena del pueblo Querchí de Izabal, que recientemente pues a mí me llenó de mucha satisfacción poder escuchar que ellos fueron los que también estuvieron en la resistencia y en la defensa del territorio a causa de lo que causó la minería allá en Izabal. Entonces, ellos se organizan, ¿sí? No el Estado les dice qué hacer, sino que ellos tienen su propio modelo, sus propios metodología para poder alzar su voz. ¿Pero el Estado lo reconoce, eso lo que yo decía? Um, podría, es una pregunta realmente ¿cómo podría decir? Complicado de Quizás, responder. sí, muy compleja. Por ejemplo, me gustaría destacar los grandes resultados que los pueblos indígenas han tenido con relación a las alcaldías indígenas. Eh, una de las organizaciones más grandes que ha habido es el de los 48 cantones. Yo no sé si ustedes escucharon sobre lo que pasó aquí en Guatemala en la defensa de la democracia, cuando los pueblos indígenas, cuando el pueblo indígena de Totonicapán, de los 48 cantones, se organizó para poder ir a alzar la voz y defender la democracia del país. Entonces, cuando ellos iniciaron, se unieron más personas y a nivel nacional fue esta lucha. Entonces, y fue así como se logró defender la democracia. Fue más de 100 días, ahorita no recuerdo el dato exacto, pero sí, fue más de 100 días la resistencia. Entonces, finalmente se logró defender la democracia. Entonces, quizás no, el Estado no reconoce esto, pero los pueblos indígenas han tenido grandes logros. Mm. Ejercen sus derechos a través de eso. ¿Cómo? Ejercen su derecho a la autodeterminación a través de estos cantones o la alcaldía. Sí. Para mí es un gran logro que se ha tenido como pueblos indígenas. Sí, qué interesante. Acá en Chile no tenemos muchos casos de ese tipo. Acá en Chile existen las comunidades indígenas y asociaciones indígenas, que son figuras que la ley chilena ha creado. Y en paralelo, en algunos territorios hay cierta gobernanza indígena, pero tienen como un alcance limitado al territorio. Todavía no hemos logrado construir en Chile como una gobernanza indígena mucho más amplia que incluya varios territorios. Como la COICA, por ejemplo, en otros países que funcionan harto. Eh, para ir avanzando, Glady, en tu rol como joven indígena, ¿qué oportunidades tú ves que los jóvenes pueden tener para fortalecer su liderazgo y contribuir a transformar los problemas que tienen en sus comunidades? Claro, bueno, yo creo que es importante también motivar a los jóvenes a participar en los distintos procesos que nos brindan las organizaciones, la sociedad civil, porque, bueno, en los años pasados yo me he dado cuenta que muchas veces de parte del gobierno no hay este tipo de oportunidades, pero la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales brindan esas oportunidades. Entonces es de aprovechar para fortalecer nuestras capacidades. De mi parte ha sido estos procesos que me han también hecho pensar de esta manera y pues alzar la voz, seguir defendiendo a nuestro territorio y asimismo seguir contribuyendo al desarrollo de nuestras comunidades. Entonces yo creo que es importante que los jóvenes aprovechen estos espacios, que Mm. si les brindan uno, que se aperturan uno, puedan tomarlo y fortalecer sus capacidades. Y en este fortalecimiento de capacidades, ¿qué tan importante crees tú en la educación, tanto formal como informal, para el empoderamiento de las comunidades indígenas y fomentar su participación justamente en la toma de decisiones efectiva? Sí, yo creo que tanto la educación formal e informal se deberían de tener este tipo de temas, pero se ve más reflejado en la educación informal.
Entonces viene a ser como una parte complementaria a la educación del joven o de la persona. Entonces es por eso que se debería de tomar de manera integral para que el joven esté preparado a enfrentar estos desafíos que se pueda encontrar dentro de su país. Y ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías tú a las nuevas generaciones de niños, niñas y adolescentes indígenas que quieren recuperar su cultura, pero también contribuir a transformar los problemas que nos afectan tanto en nuestras comunidades como en el mundo? Sí, bueno, realmente yo los animo a que los jóvenes se involucren, que Mm, busquemos esos espacios, que si no nos lo dan, que los busquemos, mm, porque solo así podemos contribuir a un cambio en nuestro país y que no tengamos miedo, que sepamos que estamos acompañados, acuerpados por nuestros pueblos indígenas, por nuestros territorios, por las sagradas energías, por la cosmovisión en la que nosotros, pues, cómo nosotros vemos la vida, realmente estemos muy comprometidos con nuestra comunidad y que sobre todo participemos en estos procesos tan importantes que se llegan a dar dentro de nuestra comunidad y que no solo también busquemos y que aprovechemos estos espacios de crecimiento personal que hemos tenido para poder contribuir a nuestras comunidades en la creación de proyectos comunitarios, que utilicemos nuestras fortalezas y nuestras capacidades para poder aportar. Yo siento que solo así podemos seguir adelante y construir un futuro mejor, no solo para nosotros, sino que también para los niños y niñas que aún vienen. Muchas gracias, Clay, de qué gusto volver a hablar contigo. Creo que has dicho tres cosas muy importantes. Uno, entender la importancia de la visibilización de las mujeres. O sea, no podemos seguir dejando a las mujeres ni a los jóvenes de lado. Y el rol que cumplen nuestros propios familias, nuestros padres, era empoderar a esas nuevas voces. Tú y otras muchas mujeres tienen mucho que aportar en la defensa de nuestro territorio, en formar a nuevas generaciones, y son un tremendo aporte. Otro tema importante, el tema de la autonomía económica de los pueblos indígenas. Sin autonomía económica propia es difícil avanzar de manera efectiva en el resguardo de nuestros derechos, la implementación de nuestra idea, y falta a veces avanzar en esa línea. Muchas veces en algunos países de Latinoamérica se quedan esperando que el Estado nos dé como un proyecto, nos apoye por aquí, o la empresa nos dé un fondo, pero si los indígenas no somos capaces de crear nuestra propia economía, va a ser muy difícil avanzar y tener como una visión sostenible de nuestro modo de vida. Y por último, eso, justamente los pueblos indígenas tenemos conocimientos ancestrales que pueden servir de inspiración para distintos proyectos de innovación social que contribuyan no tan solo al desarrollo sostenible de nuestro territorio, sino que también podemos contribuir a transformar los problemas que están afectando al mundo actualmente. Hoy en el mundo la polarización social es uno de los grandes problemas que tenemos. Si vemos Estados Unidos está polarizado totalmente y los indígenas tenemos mecanismos, formas de organizarnos, de dialogar, de transformar los conflictos que puedan ayudar al mundo o cambio climático. Me da risa que hoy se habla mucho, como muy de forma como a la moda, de las soluciones basadas en la naturaleza, pero eso es como el día a día de las comunidades indígenas por generaciones, no es nada nuevo. O la sostenibilidad es como, como tú me dijiste, como los propios indígenas percibimos que en el mundo hay distintas formas de vida y tenemos que respetarlas y aprender a convivir con ellos. Así que muchas gracias, qué rico volver a verte y escucharte. Yo creo que fuiste una de las personas que más me inspiró en Canadá. Conocerte que de muy pequeña, 12 años, ya estaba involucrando estos temas fue un llamado de atención. Uno ya está un poquito más grande y de repente como que no se involucra tanto, pero tú desde muy chica estuviste involucrada. Ahora entiendo de dónde viene esa fuerza de tu padre y tu madre que te impulsó siempre. Y de verdad que tu testimonio yo creo que ayuda a muchas personas, tanto de Chile como de Latinoamérica, que quieren iniciar o seguir tu camino. Así que muchas gracias, hermana.
Gracias, Venancio, igual muy agradecida por la oportunidad y soy consciente de que debemos de seguir preparándonos, de seguir educándonos y de seguir siendo más conscientes de la realidad que afrontan nuestros pueblos indígenas para poder seguir aportando. Entonces, a mí siempre me ha gustado aprender de las demás personas y yo creo que también en parte haber compartido este espacio con usted y haberle conocido en el One Young World allá en Canadá, fue una experiencia muy gratificante aprender de cada uno de ustedes y a seguir aportando por nuestras comunidades. Muchas gracias. Ya nos veremos en otra oportunidad en alguna parte del mundo, hermana. Muchas gracias a todos los auditores y nos veremos en el siguiente capítulo de Voces Indígenas. Hasta luego.